Es que siempre me estás preguntando que por qué me pinto tanto, por qué me hago tanto autorretrato, si es que me gusto mucho a mí mismo o qué es lo que pasa aquí. Que te lo voy a explicar ahora. Hola, soy Antonio García Villarán y en este vídeo te voy a explicar por qué me hago tantos autorretratos. Porque tú podrás pensar, qué superficial es, que nada más que se pinta él mismo, no usa otros modelos, bueno, las caninas, ¿no? Pero no usa otras personas vivas para hacerla y tal. Pero es que no es así, no es por eso por lo que me pinto tantos autorretratos. Esto llevo haciéndolo pues desde el principio de los tiempos, o sea, el principio de los tiempos es los que empecé a pintar. Y es que me di cuenta que era muy importante aprender quién es uno mismo. ¿Y cómo se hace eso? Pues pintando autorretratos. Este es el último que me he pintado y lo habré terminado hace 2 o 3 días. Y está hecho en tonos verdes, con muchos de los colores completamente inventados. Y aquí puedes ver en el momento en el que estoy ahora. ¿Y cuál es ese momento? Pues a nivel pictórico, fíjate que lo que siempre he querido conseguir, que es con muy pocas pinceladas decir mucho, creo que aquí sí está conseguido. Por ejemplo, si miramos el ojo, puedes ver que hay hasta 2 y 3 tonos de blanco e incluso en la pupila vas a ver pinceladas que son puro dibujo y que están compuestas por diferentes tonos de verde. Si tú, por ejemplo, aíslas la boca de todo el contexto del retrato, te vas a dar cuenta que es casi una abstracción. Hay diferentes tonos de rojo, las pinceladas son certeras, concretas y sirven para eso, para dibujar pues la forma del labio. Y es tan importante pintar el labio en sí como todo lo que ocurre alrededor. Pero bueno, ¿cuáles son mis razones por las cuales yo pinto autorretratos? Aquí están. 1, porque me tengo más a mano y porque tengo todo el control sobre mí. Y esto es importantísimo. Si pintase con un modelo, con una modelo, lo cual también me gusta y lo he hecho durante muchísimo tiempo, tanto en la Facultad de Bellas Artes, antes de entrar a la Facultad de Bellas Artes y después de entrar a la Facultad de Bellas Artes. De hecho, una de las cosas que hacíamos un amigo y yo en primero de Bellas Artes era coger la paleta de nuestros compañeros y con sus mismos colores los pintábamos. Es decir, le pintábamos un autorretrato y no nos llevaba más de, no sé, media hora o así. Oye, y se parecían y además no estaban mal, ¿eh? Esto es un ejercicio que yo recomiendo desde ya. Pero bueno, a lo que iba. Que si yo tengo un modelo, primero, dependo absolutamente de él o de ella. O sea, no solo de que tiene que venir a la hora que yo le digo que venga para poder pintarlo, o que aguante quieto o quieta durante muchísimo tiempo, o incluso que su estado de ánimo, que es muy importante, sea siempre el mismo. Eso pienso que es dificilísimo. Pero si me pinto yo sí voy a estar posándome, evidentemente, durante el tiempo que haga falta e incluso si necesito poner una expresión en mi rostro, como ya he hecho muchísimas veces, la puedo poner. De hecho, es muy gracioso verme a veces pintar porque estoy así a lo mejor y me quedo un rato así, bueno, un rato no, horas y horas y horas. Pero como soy yo, pues lo puedo hacer, o sea, me controlo a mí mismo. Esta es una razón importantísima, el tener el control absoluto sobre el modelo. Y ya digo, como soy yo, pues lo tengo. Segundo, para conocerme más. Y es que el hacer un autorretrato es un ejercicio de autoconocimiento y de aceptación de uno mismo. Y eso es importantísimo. A lo largo de estos años he podido observar a través de mis autorretratos cómo ha ido cambiando mi rostro, cómo han ido surgiendo algunas arrugas bellas, porque a mí las arrugas es que me gusta. ¡Cali! Mira, Cali. Cali, ¿tú te puedes hacer autorretrato o no? ¿Tú te vas a hacer autorretrato o qué? Qué bonita eres. También he podido observar que hay cosas que nunca cambian, por ejemplo, la mirada. Veo que siempre me he pintado la misma porque siempre he visto la misma mirada. Y otras cosas se han acentuado. Por ejemplo, yo recuerdo cuando tenía menos años que en la parte de los labios, por ejemplo, era más carnosa. Ahora, aunque tengo el mismo dibujo de labio, es un poco más fina. Tampoco tan fina, pues tengo todavía... También he podido observar el volumen del pelo, claro, de más jovencito tenía mucho más volumen en el pelo e incluso el color era distinto. Y claro, todo esto, si además lo sumamos a que yo me he hecho autorretratos no solo en pintura al óleo, sino en diferentes técnicas e incluso he hecho esculturas con mi cabeza. Escultura de madera, interpretada, pero bueno, me he servido de mí mismo para hacer una obra. Y con lo que iba diciendo de conocerse a uno mismo, por ejemplo, en este último autorretrato que he hecho, del que he comentado al principio algo, en el verde. ¿Por qué lo he pintado de verde? Porque estoy en una fase de mi vida en la que me voy a ir a vivir al campo y claro, todo lo que me ocurre me afecta y todo eso lo meto en el autorretrato. Es decir, el autorretrato es una excusa para pintar algo que va más allá, un nuevo mensaje.
3. Como ejercicio de creatividad. Evidentemente, yo intento no hacer dos autorretratos iguales, con lo cual siempre estoy exprimiéndome el cerebro para decir, ¿cómo me pinto ahora? ¿Con qué colores? ¿Con qué expresión de rostro? ¿Qué quiero decir con mi último autorretrato? Pues eso es un ejercicio de creatividad brutal, pero además no solo te va a servir para hacer un nuevo y un mejor autorretrato, te va a servir para muchísimas cosas en tu vida, para abrir tu mente. Un ejemplo de esto está en los 3 autorretratos que yo me hice como los dioses Brahma, Vishnu y Shiva. Yo usé la imagen de esas 3 deidades para disfrazarme en cierto modo de ellos y para generar este tríptico que la verdad es que estoy bastante satisfecho con él. Por otro lado, también me sirve para pintar no solo mis rostros, sino objetos que me rodean. Fíjate, por ejemplo, en este cuadro el pañuelo o los zarcillos, o por ejemplo en otros autorretratos que tengo, como he incluido muchísimos objetos. Y esto me enlaza con el siguiente punto, el cuarto. Para seguir estudiando. Un autorretrato bien pintado tiene muchísima complicación. No se trata solo de representar lo que tienes delante, sino de intentar plasmar tu yo psicológico. Para mí, cada autorretrato es un proyecto. Es decir, yo me planteo qué quiero decir con ese autorretrato y además en cada uno de ellos me pongo un reto. Por ejemplo, en este autorretrato en tonos rosas, yo dije, tengo que hacerme un autorretrato con una mirada desafiante, con muchísimo empaste y además usando solo rosa, blanco y negro. Pues eso ya es un reto. Hay también otros autorretratos en los que la luz me la coloco debajo, con lo cual es un tipo de imagen que no estamos acostumbrados a ver, es muy dramática, incluso puede resultar terrorífica y eso me gusta mucho. Y hay otros retratos que me he hecho más complejos, como por ejemplo en el que me muestro como Cangrejo Pistolero y como Antonio García Villarán. O sea, me he pintado 2 veces en un mismo cuadro, grandísimo por cierto, está lleno de objetos, cada objeto simboliza una cosa de mi vida y a todo esto hay que añadirle una composición bastante estudiada, porque por ejemplo, en este caso, el personaje que hace de Cangrejo Pistolero es una canina, o sea, un esqueleto, es algo que ya pasó, pero está delante del Antonio García Villarán que está dispuesto a dar el paso adelante. Abundan mucho los tonos negros, también los tonos amarillos, ya que el amarillo es mi color favorito, y ya digo, hay detalles por todos los sitios, hay símbolos en todos los momentos del cuadro. Yo creo que es uno de mis autorretratos más completos de los que he hecho últimamente, claro, porque yo me he hecho autorretratos. Además, que te voy a decir una cosa, que hoy día, a ver, ¿quién no se hace autorretrato? Porque un selfie, querido, querida, es un autorretrato. Un autorretrato fotográfico, pero un autorretrato. Yo estoy muy a favor de los selfies, pero creo que hay 2 tipos de selfie. El primero que sería el selfie artístico y el segundo que sería el selfie documental. ¿Qué es un selfie artístico? Pues el que tú te haces cuidando cada momento de la foto, o sea, tú miras la luz, pones una expresión del rostro, cuidas en definitiva lo que va a salir después y ese tipo de selfie sí lo considero incluso artístico y muchos de ellos son auténticas obras de arte, por supuesto. Pero después también está el selfie documental, que creo que es el que más se usa, el que más se utiliza, y es, por ejemplo, el que tomamos cuando estamos al lado de un monumento o cuando vamos de vacaciones y conocemos a alguien o hacemos un selfie así de cualquier manera. Susana, vos no salís. Simplemente para tener ese recuerdo de un momento concreto. Apretá, Susana, porque no tengo dedo. A ver, ahí rojo. Que sí, que hay algunos que salen muy bonitos y tal, pero no, eso es que te ha sonado la flauta. Pero bueno, yo le encuentro valor a los 2 tipos de selfie, aunque me gusta un poco más el artístico. Pero no me saco yo misma, nunca sé dónde estoy. Pero vamos, que el autorretrato se ha hecho a lo largo de la historia siempre. Otra cosa es que no nos queden resquicios de autorretratos, por ejemplo, egipcios, sumerios, en fin, pero que estoy seguro que los artistas se hacían autorretratos, vamos. E incluso en el románico, los artesanos, pues claro, en ese momento los artistas no eran considerados como tal. Se pintaban en una escena bíblica, por ejemplo, en una esquinita, junto al donante, que eso a mí me hace mucha gracia. El donante es el que pagaba el cuadro. Y a lo mejor te podías ver a un señor feudal ahí en una esquinita al lado de un crucificado y el pintor también ahí metido al lado de los 2 o 3. No sé, una cosa muy surrealista. Después dicen, ¿de dónde viene el surrealismo? Pues el surrealismo se ha dado siempre en la historia del arte. Porque digo yo, imagínate el que ha pagado el cuadro, ¿no? Pues está presente en el momento en el que crucifican a Jesucristo, vestido al estilo de la época medieval,
y además con el artista que lo ha pintado al lado, o sea, una fantasía total. Pero bueno, el boom de los autorretratos se dio en el Renacimiento y esto ocurrió por muchos motivos. Uno de ellos fue que en 1516 se empezó a fabricar espejos tal y como los conocemos hoy, y esto fue en Murano. Y por supuesto porque la base filosófica del Renacimiento era el antropocentrismo, o sea, el hombre era el centro de todo. Había muchos pintores y pintoras que se dedicaban a hacer retratos y también se hacían autorretratos, como por ejemplo esta pintora flamenca llamada Catharina van Hemmelsen del siglo XVI, que también practicaba este tipo de obra, el autorretrato. Pero una de las cosas que más gracia me hace a mí de los autorretratos son los tipos de autorretratos que hay. Por ejemplo, autorretrato como figurante. Esto a mí me gusta, es que me hace mucha gracia. Bueno, esto lo hacían mucho los italianos y era que se ponían, ellos se pintaban al fondo en una escena, en una esquinita, mirando al espectador a lo mejor. Y es que yo me imagino al pintor diciendo, oye, ¿cómo me meto yo, cómo salgo yo por aquí? Como si estuviesen rodando una película y saliesen los figurantes de fondo, ¿no? Pues así. Que yo me imagino también al papa de turno decirle al artista, oye, ese que está ahí en el fondo es que me recuerda a alguien, ¿eh? Pero no se parece mucho a ti. Que a lo mejor el pintor diría, pues me ha salido, a mí me ha salido así. Qué cara, ¿eh? Otro tipo de autorretratos son los que yo llamo los autorretratos secretos. Y esto lo hizo muy bien Jan van Eyck. Sí, el del matrimonio de Arnolfini. Si te fijas, al fondo hay un espejito así en el que aparece supuestamente él. Claro, él los está pintando a ellos dos. Que por cierto, los memes que hay del matrimonio de Arnolfini son buenísimos. Porque dicen que si se parecen a Putin, lo ha pintado Jan van Eyck. Bueno, pero esto es otra cosa. Los retratos secretos, que también se dice que Velázquez en Las Meninas se inspiró en Jan van Eyck porque él lo hizo al contrario. Metió a los reyes al fondo en un espejo y él se puso delante. Oye, un autorretrato suyo metido en una escena siendo uno de los personajes principales. Pues muy bien, Velázquez, muy bien. Has triunfado. Otro ejemplo de autorretrato secreto es el que aparece en esta Vanitas de Pieter Claes. Bueno, Pieter Claes, que era un pintor del siglo XVII. O también el caso de la pintora flamenca Clara Peters, que ya lo comenté en un vídeo. Ella incluyó muchos pequeños autorretratos en los bodegones que hacía. Se pintaba ahí en los reflejos de las copas o en la cacharrería, por ahí ella estaba en todos los sitios, en todos lados. Clara Peters. Y esto nos lleva al autorretrato autónomo, o sea, el autorretrato por el autorretrato, que esto empieza a hacerse ya en el siglo XV-XVI y hasta nuestros días. De hecho, se puso de moda e incluso muchos coleccionistas querían un autorretrato de su pintor favorito. Para mí, uno de los maestros del autorretrato, del cual he aprendido mucho, ha sido sin duda Rembrandt, que dejó hasta 46 autorretratos. Además que es un ejemplo porque él se pintaba con diferentes técnicas, con diferentes facturas dentro de la pincelada, se pintaba a lo mejor con un claroscuro muy potente o con unos sombreros muy pomposos. En fin, a mí Rembrandt me enseñó que aun pintando un autorretrato puede ser extremadamente creativo. Otra de las cosas que me gusta mucho de Rembrandt es que a través de sus autorretratos puedes ver también su vida, porque por ejemplo, al principio él se pinta de joven muy altivo, como si se fuese a comer el mundo, muy chulillo en cierto modo, ¿no? Y conforme la vida le va dando palo, o sea, sabemos que se murió su mujer y eso le afectó muchísimo, e incluso que tuvo deudas fortísimas y tuvo que subastar gran parte de su patrimonio. Además, tuvo problemas, un montonazo de problemas con la gente que le encargaba los cuadros. En fin, que la vida se le torció y esto también se ve en sus cuadros. O sea, en sus autorretratos. Vemos un poco la decadencia a través de su rostro. Esto me parece, vamos, brutal. Muy dramático todo. Nada más que por eso merece la pena hacerse de autorretratos. Otro pintor que también me inspiró mucho a la hora de hacer autorretratos es Van Gogh. Y tú me dirás ahora, oye, con lo que has dicho de Van Gogh, que si era un mal pintor... A ver, yo no he dicho que Van Gogh sea un mal pintor. Digo que fue el peor de su grupo. Pero que a mí Van Gogh, lo digo, que me gusta Van Gogh y sobre todo me gustan sus autorretratos. Aunque también te digo que yo pienso que todo lo que pintaba Van Gogh eran autorretratos. Hasta los paisajes, desde mi punto de vista, eran autorretratos.
Bueno, pues Van Gogh también experimentó muchísimo, hacía retratos psicológicos e incluso utilizaba algunas herramientas que yo también las he absorbido, o sea, yo las he aprendido de él, y estas tienen que ver con el color, con la invención del color en el autorretrato o la interpretación del color al hacer tu autorretrato, además de las diferentes facturas, por ejemplo, el puntillismo o esas rayitas cortas que hace al pintar un rostro, e incluso las deformaciones. Hay una cosa en el autorretrato verde que lo he hecho conscientemente, que es separar un poco uno de los ojos. ¿Y para qué hago esto? Pues para acrecentar el dramatismo y para hacer que la mirada sea mucho más inquieta. Esto Van Gogh lo hacía mucho, por ejemplo, en el retrato del Dr. Gachet, los ojos no están alineados con el rostro y esto hace que parezca que el doctor está un poco perturbado, ¿no? Otra de las cosas que hago mucho, y esto lo hacía el Greco, alargar algunos miembros. Volvemos al retrato verde. También alargo mi cuello para generar una imagen más espiritual y por supuesto también más elegante. En fin, que hacer un autorretrato no es simplemente representar lo que estás viendo delante, tienes que interpretar, o por lo menos yo pienso que si lo interpretas, el autorretrato tiene muchísimo más valor, ¿o no? Pinté un autorretrato en un castillo de Suiza como regalo de Marie. Okay. Hola. Y otra pintora que también me ha enseñado mucho sobre el autorretrato es Frida Kahlo, que tú me dirás ahora, oye, pero se has dicho también que Frida Kahlo tal. A ver, tranquilidad, ¿eh? Mírate otra vez el vídeo de Frida Kahlo y verás que no la pongo tan mal como parece. Los autorretratos de Frida Kahlo sí me parecen muy interesantes, sobre todo los más tardíos, en los que ella es la protagonista de esas escenas completamente surrealistas, como por ejemplo en el autorretrato como Cierva, o en ese en el que se pone frente a frente y se pinta dos veces, con dos trajes distintos, con dos corazones distintos. En fin, me parece muy interesante. O incluso cuando utiliza elementos como ciertos tocados en el pelo, o usa animales como un mono, pájaros de colores. En fin, esos autorretratos sí me parecen muy interesantes porque además de ser retratos psicológicos, estéticamente y pictóricamente sí me parecen de mucha calidad y además me parecen inspiradores. Quizá, pensándolo bien, por eso Frida Kahlo ha sido tan conocida, ¿no? Bueno, por eso y por muchas cosas, pero pienso que ese tipo de autorretratos sí han ayudado a mucha gente a inspirarse para hacer su obra. Y bueno, en la historia del arte hay muchísimos pintores y pintoras que se han hecho autorretratos magníficos. Ahí tenemos a Picasso, por ejemplo, que se pintó durante toda su vida y no solo se hizo autorretratos autónomos, también él se metía en sus propias obras, formaba parte de escenas que se inventaba y además indagó mucho en lo formal, porque claro, Picasso fue uno de los inventores del cubismo y él se pintó jugando mucho con los planos de color, con las formas, pero Picasso podía pintarse de joven, por ejemplo, al estilo del Renacimiento y al final de su vida acabar pintándose al estilo cubista o al estilo Picasso, que se dice. Pues yo, por todos estos motivos, me hago autorretratos y me voy a seguir haciendo autorretratos. Que por cierto, yo también me he hecho autorretratos de todas las maneras posibles. En este, por ejemplo, se me ve reflejado en una tetera y utilizo la deformación como herramienta para hacerme este autorretrato. E incluso en este otro, donde aparezco como Cristo, o sea, como la figura de Cristo, y yo mismo soy el personaje principal de una escena bíblica completamente inventada, claro. O en mi autorretrato yo amarillo, que aparezco con un juego de espejos, que esto lo explico muy bien en mi curso de Udemy sobre el retrato. Algún día debería hacer una exposición solo de autorretratos, ¿verdad? ¿A quién le va a interesar eso? Si quieres verlo, sobre todo los últimos, te dejo aquí mi web donde encontrarás no solo los autorretratos, sino también gran parte de mi última obra. Y si quieres aprender a hacer retratos, o sea, a entender cómo es el rostro humano, a aprender a dibujarlo, a pintarlo, también te voy a dejar mi curso de Udemy, que es bastante completo, sobre esto mismo, sobre el retrato. Aquí abajo te dejo cupones de descuento por si te interesa. Y de verdad espero que te haya gustado este vídeo, que te haya servido. Revienta el botón de like si es así y nos vemos muy pronto. Ah, me tengo que hacer un autorretrato con Kali, ¿no? Por lo menos, con los 3 gatillos. ¡Qué bonita! Hanuman. Este es Hanuman. Hanuman. Mira qué bonito. Autorretrato.